Año 1910. México deslumbra al mundo con las fiestas del centenario de su independencia. Bajo la firme mano del presidente Porfirio Díaz, el país parece un modelo de progreso, calles iluminadas con electricidad, imponentes edificios de estilo europeo, y miles de kilómetros de vías férreas conectando la nación. Es la imagen de la paz y la modernidad. Pero detrás de esta fachada de orden y prosperidad, se esconde otra realidad. Millones de mexicanos viven en la pobreza, campesinos sin tierra, obreros con jornadas interminables y salarios de miseria, y una clase media frustrada sin voz ni voto. El país no es una fiesta, es un polvorín a punto de estallar. Aquí es donde la historia se parte en dos. ¿Fue la Revolución Mexicana un acto inevitable y necesario para darle justicia al pueblo, o fue el comienzo de un caos sangriento que destruyó décadas de estabilidad y desarrollo? Bienvenidos a Historia en Disputa, el canal donde exploramos las dos caras de la moneda. Hoy nos sumergimos en el complejo estallido que puso fin a la larga era del porfiriato. Para muchos, la revolución fue un despertar. Es la narrativa que llamaremos progresista. Desde esta perspectiva, el México de Díaz era una cárcel dorada. La frase de Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección, no era solo un eslogan político pegadizo. Era el grito desesperado de una nueva generación de profesionales, intelectuales y empresarios que se sentían excluidos del poder, un poder acaparado por un círculo cerrado de ancianos leales a Díaz. Veían cómo la riqueza del país, sus minas, su petróleo y sus tierras, se entregaban a inversionistas extranjeros mientras la mayoría de los mexicanos apenas sobrevivía. Y luego estaba el campo, el corazón herido de México. Ahí, la figura de Emiliano Zapata se alza con una demanda simple pero poderosa: tierra y libertad. Durante el porfiriato, las leyes favorecieron a los grandes terratenientes, los hacendados, que despojaron a las comunidades indígenas y campesinas de sus tierras ancestrales. Para ellos, la paz porfiriana era sinónimo de humillación y servidumbre. La revolución, entonces, no fue una elección, fue una necesidad vital, la única forma de recuperar la dignidad y el sustento. Desde este ángulo, Díaz no era un constructor de naciones, era un dictador que vendió el alma de México a cambio de un progreso que solo beneficiaba a unos pocos. El levantamiento armado era la única salida. Pero esperen, hay otra forma de ver las cosas. Es la narrativa que llamaremos conservadora o revisionista. Quienes la defienden miran el porfiriato no como una dictadura, sino como una edad de oro. Reconocen los problemas, sí, pero argumentan que el orden impuesto por Díaz, aunque autoritario, fue el cimiento del México moderno. Los ferrocarriles que hoy cruzan el país se construyeron entonces. La industria, la minería, los bancos, florecieron bajo su gobierno. Por primera vez desde la independencia, México tenía estabilidad política, crédito internacional y un lugar respetado en el escenario mundial. La paz, aunque forzada, permitió un desarrollo económico sin precedentes. Desde esta perspectiva, Francisco I. Madero no fue un libertador, sino un idealista ingenuo que, en su afán de democracia, desató fuerzas que no pudo controlar. Al llamar a las armas, abrió la caja de Pandora. Lo que siguió no fue una transición ordenada, sino una década de violencia brutal y anarquía. Hermanos contra hermanos, caudillos luchando por el poder, y un país desangrándose. El progreso económico se detuvo en seco. La producción agrícola colapsó, llevando a hambrunas. La infraestructura fue destruida. Para los defensores de esta visión, la revolución fue una tragedia que hundió a México en un caos del que tardaría décadas en recuperarse. La pregunta que ellos plantean es escalofriante: ¿valía la pena sacrificar la paz y el progreso por una idea de justicia que, en la práctica, se tradujo en muerte y destrucción? Entonces, ¿qué fue realmente la Revolución Mexicana? ¿El nacimiento doloroso pero necesario de un México más justo, o la destrucción irresponsable de una era de paz y prosperidad? ¿Fue Díaz un tirano que oprimía a su pueblo, o un líder fuerte que guiaba a una nación inestable hacia la modernidad? ¿Y fue Madero un héroe democrático o un aprendiz de brujo que desató el infierno? La verdad, como siempre, es increíblemente compleja y se encuentra en los matices. La revolución no fue un solo evento, sino muchas revoluciones a la vez, con distintos líderes y objetivos. Pero la pregunta central sigue vigente y nos interpela hasta hoy: ¿qué es más importante para una nación, el orden y el progreso económico, o la justicia social y la libertad política? ¿Y es posible tener uno sin sacrificar el otro? Esta es la disputa que definió el siglo XX mexicano y cuyas consecuencias aún sentimos. ¿Tú de qué lado estás? Déjanos tu opinión en los comentarios,
Nos encanta leer sus perspectivas. Así no te perderás nuestro próximo episodio.